buenas tardes, queridos oyentes de nuestra Radio Fátima. Saludamos a los que nos escuchan por la fanpage. Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Hoy 17 de enero, siendo las 17 horas, con la presencia de la profesora Ñeca Montero y quien les habla, Máximo Zárate. Buenas tardes, profesora Ñeca, ¿cómo está? Buenas tardes, don Máximo, muy bien, muy contenta. Hago llegar saludo a la distinguida audiencia, porque en este día estoy colaborando también para hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Hermanos, en particular, para mí es un placer compartir con la audiencia de nuestra Radio Fátima el programa Por las Huellas de Jesús. Quisiera enviar un saludo fraternal al hermano Ambrosio Chamorro, deseándole pronta recuperación, siendo que se encuentra recuperándose de un problema estomacal. Fuerza, don Ambrosio, y que se recupere muy pronto. Queridos hermanos, debemos agradecer a Dios y dar gracias, glorias y alabanza a nuestro Señor Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por darnos la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Ahora queremos ofrecer una súplica al Dios Todopoderoso por el alma de la señora que cariñosamente le llamamos Doña Mini, que falleció en el día de hoy, como así también por el alma de la señora Bárbara, hermana de la profesora Ñeca. Que Dios se apiade de sus almas y que las tenga en su santa gloria en la brevedad posible, si ya no están gozando de la presencia de Dios. Si fuera así, que esta súplica Dios lo dirija a quien más lo necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y sean creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el programa de hoy, en este bloque de la apologética, hablaremos de la Iglesia, su importancia. La Iglesia salva. Todas las iglesias salvan. Dios tiene una iglesia. Exactamente, ¿qué creen los protestantes sobre la Iglesia? ¿Cómo explican sus miles de divisiones? ¿Cómo saben si están o no en la verdad? Lo que podemos decir es que todos, absolutamente todos los grupos, sectas evangélicas protestantes, están en un grave error. Ellos, con su doctrina de la sola fe y de la sola escritura, tratan de dejar de lado lo más importante que dejó Jesús para la salvación, después de las escrituras, que es la iglesia. La iglesia con mayúscula. Es el proyecto misterioso que Dios lo tenía preparado y que lo dejó para nuestra salvación. Ese proyecto que se encargaría nuestro Señor Jesucristo de instaurar por mandato de Dios. Jesús vino para salvarnos del pecado. Primero que todo, revelándonos al Padre por medio de su palabra, el Evangelio. Y por la iglesia nos acercó a Dios Padre. Nos hizo conocer por su iglesia a Dios como un Padre amoroso, infinitamente misericordioso y muy distinto al Dios del Antiguo Testamento, en donde su amor, el amor de Dios, era igual a su justicia. Jesús predica que Dios es amor.
Y si somos uno en Cristo y el Padre Celestial, si nos unimos a ellos en el amor, seremos como ellos. Seremos perfectos, pues estaremos en Dios y Dios en nosotros. Y si Dios está en nosotros, nada nos puede afectar en la vida. Por lo tanto, comprenderemos junto con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y profundo es el amor infinito de nuestro Padre Celestial. Hablaremos ahora primero de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una iglesia invisible, es una iglesia organizada. Es una iglesia visible, Es una iglesia organizada. Es una iglesia que tiene estructura. Es una iglesia que tiene ministros autorizados. Es una iglesia que tiene jerarquía. Es una iglesia que tiene una doctrina milenaria, desde el principio e invariable hasta la fecha. Y al ser visible, se puede tener contacto con los integrantes que conforman la iglesia. Y lo más importante, estar en contacto con los que puedan fortalecer nuestra fe, con los que nos puedan guiar con sus enseñanzas, con los que nos puedan aclarar nuestras dudas respecto a la sana y santa doctrina de nuestra iglesia. Un momentito. En el Nuevo Testamento presenta una sola iglesia, con un mismo liderazgo y una misma doctrina, tal como lo vemos en la Iglesia Católica. Por otro lado, el protestantismo está dividido en miles de grupos con diferentes líderes y con diferentes doctrinas que se contradicen unas a otras. Por eso decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y por sobre todo es la iglesia que Cristo fundó. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 42. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Era Andrés, el hermano de Pedro, que había conocido a Jesús cuando fue bautizado. Y fue Andrés que llevó a Pedro ante Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Este pasaje no es en nada poco significativo, pues nos muestra cómo Jesús, sin saber nada de la familia de Andrés, le dice a Pedro: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Y a continuación ya le anuncia que se llamará Cefas, que significa Pedro o piedra. Esto lo comentamos como lo que iba a ocurrir en Cesarea de Filipo. Leemos en Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. En esta primera parte nos damos cuenta de que ya existían distintas creencias o doctrinas referentes a Jesucristo. Algunas personas como ahora hablan de Cristo, pero de forma equivocada. Esas personas no creían en Él, no creían que era el enviado de Dios. Algunos decían que era Juan el Bautista, equivocado. Otros decían que era Elías, equivocado. Otros, Jeremías, también equivocado. Y otros, que era uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Y le dijo Jesús a Simón: bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Que es afortunado, que goza de felicidad plena y que es concedida por Dios. ¿Se acuerdan que ya lo había anunciado mucho antes y que le dijo que le cambiaría su nombre? Le dijo: esto no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios puso en el corazón y en la boca de Pedro la verdad. Acuérdense de esta palabra, porque esa declaración de Pedro fue fundamental para que Jesús le reconociera como el que debía de quedarse en su lugar, como encargado de su iglesia, como jefe, pastor de su rebaño, pues todos habían fallado con respecto a quién era Jesús. Esa era la primera señal de que él, Pedro, fue elegido ya por el Padre para esa responsabilidad. Dios, a través de la historia, siempre ha utilizado a los profetas para elegir, ungir a los hombres que serían sus instrumentos. En el caso de David, elegido de Dios, él fue ungido por el profeta Samuel, a quien Dios le envió a Belén, a la casa de Isaí, el padre de David. Y Dios le indicaría efectivamente a Samuel a quién debería de ungir. La respuesta de Pedro fue la señal para que Jesús le dijera luego: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Pedro le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Ya no le llama Simón, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Notan, hermanos, que dice mi iglesia en singular. No dice mis iglesias. En primer término se nota la intención de Jesús de fundar, edificar una iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Y por qué dijo esto Jesús? Porque ya sabía que a esa iglesia lo iban a querer destruir. Primero los propios judíos que se oponían a su doctrina. Luego las distintas herejías. Y los protestantes con sus miles de divisiones. Los masones. Y todos dirigidos por Satanás. Por lo tanto, Jesús se estaba erigiendo en su defensor y protector. Además, con la promesa de que Él no permitiría que el demonio destruya su iglesia. Y yo te entrego las llaves del reino de los cielos. Aquí vemos una clara señal de que Jesús le está prometiendo que le va a entregar, le va a otorgar a San Pedro una gran responsabilidad. Como Jesús sabe que dentro de poco va a partir al cielo, después de fundar su iglesia, para que su iglesia funcione y cumpla su cometido, debía de estar organizada. Debía de haber un responsable, un jefe. Esa autoridad la tendría San Pedro sobre los apóstoles y sus fieles en la iglesia visible. Y en último lugar, y no menos importante, le entrega un poder. Lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí debemos entender que se trata claramente de la doctrina que le va a dejar a Jesús, que le va a dejar Jesús por medio de Pedro, del Espíritu Santo, como responsable del depósito
de fe, o sea, la verdad, encargada a la iglesia, o sea, a los miembros elegidos por Jesús, los 12 que Él quiso, y a todos los que recibieron las enseñanzas orales y por cartas, o sea, la tradición de los apóstoles, a los ungidos por la imposición de manos de los apóstoles para difundir el Evangelio. Jesús le dio el poder a Pedro. Le dijo, lo que tú atares, esto significa lo que tú prohíbas que se enseñen, las falsas doctrinas, las herejías. Y lo que tú desatares sería lo que tú enseñes o permitas que se enseñe, o sea, la sana y verdadera doctrina. Serán aceptadas estas en el cielo. Leemos en Colosenses 1:18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en primer lugar en todo. Acá ya nos damos cuenta que San Pablo llama la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Leemos en Efesios 1, del 22 al 23. A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos damos cuenta que Dios impuso en la iglesia la más perfecta sabiduría. Leemos en Efesios, un poquitito más atrás, 1, 22, 23, y dice, Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo, en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos, o sea, Dios. En ella, en la iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, está Dios, el que lo llena todo en todos. Despliega su plenitud, o sea que en la iglesia está la plenitud de Dios. Como estábamos hablando, Dios ya tenía el proyecto secreto que le concedió a San Pedro en la concreción o la fundación de la iglesia. Y será tan grande su misión y su proyección que todos los poderes y autoridades del mundo de arriba, dice, podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme lo trazó desde un principio en Cristo nuestro Señor. Vamos a leer en 1 Timoteo, vamos a ver, la otra página, 1 Timoteo 3:14. Bueno, y dice, esto lo escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Observen ustedes cómo la Sagrada Escritura le da importancia a la iglesia. Aquí vemos dos formas de darle la importancia a la iglesia. En primer lugar, porque los protestantes dicen que la iglesia no es importante. Pues hoy vamos a demostrar que en la Biblia dice que sí es importante. De modo que vamos a respetar la opinión de los hermanos separados.
pero no le vamos a creer. Es más, le vamos a demostrar con la Biblia que la iglesia sí es importante. Ellos dicen, Dios no tiene ninguna iglesia, pero le vamos a demostrar que Dios sí tiene una iglesia. Dicen, todas las iglesias son iguales. Le vamos a demostrar que no es cierto, que no todas las iglesias son iguales. Dicen, la iglesia no sirve para la salvación. Le vamos a demostrar que la iglesia sí sirve para la salvación. Profe, leemos de nuevo, profesora Ñeca. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, dice, debemos saber que Dios tiene una casa, donde habita con gusto, donde Él mora, que es la iglesia. Descubrimos que el Dios vivo tiene una iglesia, una casa donde Él vive, Él mora. Si eso es verdad, y sabemos que es verdad, entonces la iglesia es importante. Es importante porque es la casa de Dios. Y es importante porque es la iglesia del Dios vivo. En castellano, no es la iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parham, de Joseph Smith. No es la iglesia de un hombre, es la iglesia del Dios vivo. En esa iglesia yo orgullosamente estoy. ¿Y usted, profesora? Por supuesto, hermano Máximo, porque solo en ella, en la Iglesia Católica, encuentro la verdad. Quiero seguir en ella, es donde estoy feliz. No necesito irme a otra iglesia. Y mucho menos a la que hayan fundado un hombre. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que el Dios vivo tiene una iglesia. Y hoy vamos a ver cuál es esa iglesia. Si son los testigos de Jehová, nos vamos con ellos. Si son los pentecostales, nos vamos con ellos. Si son los adventistas, nos vamos con ellos. Hermanos, a mí me interesa estar en la iglesia donde no me interesa estar en la iglesia que mejor se canta. A mí no me interesa estar en la iglesia donde da gusto, donde sienta más placer. A mí lo que me interesa es estar en la iglesia del Dios vivo. ¿Y por qué me interesa estar en la iglesia, en esa iglesia? La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Oh Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Ilumíname el sendero que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, que en ti quiero descansar. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo, muéstrame tu amor, sin ti estoy perdido. Tómame, Señor.
Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti. Yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te doy mi vida, haz lo que quieras de mí. Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me aparte de ti. Tómame, Señor. Tómame, Señor. En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Mentre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Estamos de vuelta y estábamos diciendo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Se dan cuenta por qué debemos estar en la iglesia del Dios vivo? Porque es base y fundamento de la verdad. Es la única donde encontraremos la verdad. Si yo busco otra iglesia, no voy a estar en la verdad. Voy a estar en la mentira. Porque solo la iglesia del Dios vivo es base y fundamento de la verdad. Ahora bien, si eso es cierto, y también sabemos que es cierto, entonces,
el diablo nunca va a querer que estemos en esa iglesia. Porque al estar en esa iglesia, la iglesia católica, vamos a estar siempre en la verdad. Porque por eso nos damos cuenta que todas las sectas o denominaciones apuntan a la iglesia católica con calumnias y difamaciones, por ejemplo, de que es idólatra, que siguen tradiciones de hombres, que inventaron los sacramentos, que sus sacerdotes y obispos son unos pedófilos, violadores. Cada una de esas iglesias dicen eso. ¿Por qué? Porque quieren destruir a la iglesia católica, la que tiene la base y la columna de la verdad. ¿Para qué? Para que una vez destruida la iglesia católica puedan seguir con sus mentiras. Una de ellas: la iglesia no es importante. Palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que es importante porque es la casa de Dios, que es la base y columna de la verdad. Hermanos, damos oportunidad a los hermanos separados para que nos muestren en la Biblia donde dice que la iglesia no es importante. Si nos lo muestran, pues nos callamos la boca. Pero ¿cómo se le ocurre a una persona llamarse cristiano y, a pesar de que lee la Biblia, decir que la iglesia no es importante? ¿Cómo una persona puede decir: ¿cómo podemos decir que la Biblia nos engaña? Claro que no nos engaña. Estamos demostrando con capítulos y versículos que Dios sí tiene una iglesia. ¿Y por qué decimos que es muy importante esa iglesia a la que estamos unidos, que es base y columna de la verdad? Porque encontramos otros grupos o iglesias que no tienen la verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que existe el Padre, que existe el Hijo. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, mas el Espíritu Santo no es una persona. Dicen que es una fuerza. El Padre es Dios, el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios. Los pentecostales unidos dicen: el Padre no existe, el Espíritu Santo no existe, solo Jesús existe. Dicen: el Padre es un título, no es una persona. El Espíritu Santo es un título, no es una persona. Dicen que solo Jesús es una persona divina. Sin embargo, nosotros decimos que hay un solo Dios en tres personas distintas. ¿Cómo hacemos para saber quién tiene la verdad? Pues la Biblia nos lo dice claramente. Tenemos otra pista que nos llevará a descubrir cuál es esa iglesia. San Pablo nos dice que la iglesia es un plan de Dios, un proyecto de salvación para la humanidad que tenía Dios y que no fue revelado ni a los profetas. Y nos dice que qué quería Dios con ese proyecto, qué quería hacer, a ver si era importante o no era importante. Lo que debemos saber es si Dios tenía o no ese proyecto de fundar una sola iglesia. Leemos en Efesios 3, capítulo 1. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes. Pablo nos está diciendo que Dios le dio una gracia para bien de todos. Todavía no sabemos cuál es esa gracia. Solo sabemos que Dios le dio una gracia, pero para bien de ustedes o de todos. Por una revelación
se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. La gracia que Dios le dio es que por medio de una revelación, Dios le concedió conocer su proyecto. Ahora, todavía no sabemos cuál será ese proyecto. Aquí le vamos a ayudar para conocer por medio de la Biblia que ese proyecto es la iglesia. Y si esa iglesia estaba en los planes de Dios, vamos a ver si es una o varias. Y si es importante o no. Porque si Dios tiene un proyecto de una iglesia y el enemigo de Dios, que es el diablo, el demonio, tratará de tumbar ese proyecto. Y dice que es un proyecto misterioso. Misterioso significa que el ser humano no puede comprender por qué Dios, en vez de salvar a los hombres diciendo simplemente que todos sean salvos, vengan al cielo y punto. Porque Dios quiso salvar al mundo mediante la muerte de Cristo. Y que el mundo sea salvada mediante la iglesia. Porque quiso usar a la iglesia para que a todos les llegue la gracia de Dios. En realidad, la iglesia es un misterio. Según esto, pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados. Es decir, que habían hombres que no conocían este proyecto. No sabían que Dios tenía un proyecto. Y esos hombres antes eran los judíos. Y ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes no lo saben? No lo saben los protestantes. No saben que Dios tiene un proyecto, pero que a Pablo se le reveló y está escrito. Pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos y forman un solo cuerpo. El proyecto es que los pueblos paganos que no conocían a Dios ahora vienen a formar un solo cuerpo. Detengámonos aquí para aclarar dos cosas. Primero, uno solo. Y segundo, en segundo lugar, cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando San Pablo? Necesitamos que nos lo diga. Si está hablando del cuerpo carnal, igual a algunos de nosotros, o está hablando de otro cuerpo. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y vamos a investigar a qué llama Pablo cuerpo en Cristo Jesús. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está. Dice de su cuerpo. Primeramente, no dice de sus cuerpos. Sabemos que Dios tiene un proyecto, fundar una iglesia. Dios quiere que todos los pueblos formen un solo cuerpo. ¿Y cómo llama Pablo al cuerpo? Iglesia. Iglesia. Volvamos entonces a Efesios capítulo 3, versículo 10. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. Ahí hay un proyecto, una iglesia. Y ahora en adelante hasta los poderes de arriba podrán descubrir lo que los protestantes no lo han descubierto aún. Mejor decir que no lo quieren admitir. Dice, mirando a la iglesia, ¿qué podrán descubrir? Vamos a ver. La multiforme sabiduría de Dios. Ahí está, hermanos. Los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Con tal de que digamos simplemente la sabiduría de Dios, que es infinita. ¿Dónde lo vamos a descubrir? En la iglesia. Ahora, que alguien me diga entonces que la iglesia no es importante.
que no es un plan de Dios, que Dios no quiere esa iglesia, que no hace falta para la salvación. Me quito el sombrero hasta ante esa persona. Merece nuestro respeto su opinión, pero no le creo. Porque San Pablo dice que a él se le concedió revelarle al mundo ese misterio que estaba escondido. Y que ahora en adelante, como ya lo reveló, todos los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán, dice, descubrir solo mirando a la iglesia las muchas formas de la sabiduría de Dios. Que recuerdan que ese es un plan de Dios que Dios tenía escondido desde antes. Siga leyendo, por favor, profe. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, conforme al plan de Dios, no del Papa, no es de ningún otro obispo, ni de ningún hombre. Es el plan, el proyecto de Dios. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que Él nos ha dejado. Notan, hermanos, que dice con la fe que Él nos ha dejado, que es la sana doctrina. La sana doctrina que la iglesia debe administrar y suministrar. O sea, que gracias a ese proyecto que es la iglesia que Dios preparó, por ella nos podemos acercar a Él con plena confianza. Es decir, esa iglesia nos acerca al mismo Dios y con plena confianza, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, con toda confianza podemos acercarnos a Dios por la iglesia. Por eso Satanás envía a sus obreros a decir, Dios no tiene iglesia. Habrán escuchado, hermanos, esas expresiones de los evangélicos. Y también dice que la iglesia no salva. Escuchen estos, hermanos. El diablo nunca va a llegar a tu casa y te va a decir, buenas noches, soy don Satanás, vengo a llevarlo al infierno. No, el diablo nunca se va a presentar así. El diablo se va a presentar en forma de una persona que le va a decir mentiras de parte de Dios sobre la iglesia, pero sin respaldo bíblico. Y no como nosotros que le estamos presentando capítulos y versículos de la importancia de la iglesia. Hermanos, ha llegado la hora de que los laicos nos preparemos para defender nuestra fe. Claro, hermano, que nadie nos venga con mentiras y nos convenzan para abandonar la iglesia del Dios vivo. O nos preparamos o nos metemos todos a evangélicos. Seguimos, profe. Por eso, yo les ruego que no desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien, han de sentirse orgullosos de ellas. Yo les digo que no se desanimen, dice San Pablo. Díganme, hermanos, si los católicos no pasamos por tantas pruebas, esas cantidades de sectas que existen, que nos atacan en la casa, en el trabajo, en la calle, y al final es para gloria de Dios, porque le vamos a demostrar que estamos en la casa de Dios, en su iglesia, y que estamos orgullosos y felices por estar en ella. Dice San Pablo, pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre. Cuando San Pablo mira el proyecto de Dios que Dios tenía para salvar al mundo y cómo acercarnos a Dios mediante la iglesia, San Pablo dice maravillado, no me queda más que doblar las rodillas ante la presencia del Dios Padre y decir, Señor, qué misericordioso, qué amoroso, qué grande eres, Señor. La iglesia salva, hermanos. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Es decir, que nuestro espíritu sea fortalecido en Dios. Que Cristo habite en sus corazones por la fe.
que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. Que podamos edificarnos, juntarnos, unirnos en una sola iglesia en Jesucristo nuestro Señor. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo y alto y profundo es el amor infinito de nuestro Padre Celestial. En una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. Es decir, podremos conocer la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Es decir, la multiforme sabiduría de Dios que lo tenemos y nos brinda la iglesia. Veamos ahora en Efesios capítulo 1, 22 al 23. Dios colocó todo bajo sus pies Bajo los pies de Jesús. y lo constituyó cabeza de la iglesia. A Jesús lo constituyó como su cabeza. Ella es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y escuchen esta parte, hermanos, para que vean dónde está la plenitud de Dios. Y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. O sea, la plenitud de Dios que Pablo dice que tenemos está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo podemos decir que la iglesia no es importante? Que la iglesia nos salva, si en ella se despliega toda la plenitud de Dios nuestro Señor. Esto lo sabe Satanás y por eso manda a sus emisarios, a sus enviados, a sus pastores protestantes para decir que la iglesia no es importante, para que nosotros no le demos la gloria a Dios en la iglesia. Satanás sabe si destruye la iglesia, está destruyendo la columna y base de la verdad. Que si destruye la iglesia, está destruyendo el cuerpo de Cristo. Que si destruye la iglesia, está destruyendo el proyecto de Dios. Si destruye la iglesia, nadie podrá dar gloria a Dios que se le da en la iglesia. Ahora, ¿comprenden, hermanos, por qué los protestantes quieren que salgamos de la iglesia? Esto, hermanos, sin quererlo, en muchos casos, son instrumentos utilizados por el diablo. Leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2, y dice: ¿por qué los hermanos separados sin querer, sin mala intención, son instrumentos del diablo? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos renegarán de la fe. ¿Saben qué es renegar de la fe? Rechazar el bautismo del Espíritu Santo y bautizarse de nuevo. Renegar de lo que antes teníamos. Para seguir espíritus seductores. ¿Para qué? Ustedes saben, hermanos, que los protestantes tienen la certeza de que un espíritu les iluminó y que encontraron la luz, que salieron de las tinieblas del catolicismo. Sí, es verdad que un espíritu les habló, pero no el Espíritu Santo, sino más bien el espíritu mentiroso. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Al cambiar la doctrina de Jesucristo y ser guiados por un espíritu seductor, esa doctrina adquiere un nombre: doctrina diabólica. Y eso es lo que los católicos no entienden, que no todas las doctrinas son iguales. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Y quiénes son esos hombres mentirosos? Pues nuevamente los hermanos separados, los protestantes, nos van a perdonar. Pero si estamos diciendo mentiras, que nos lo demuestren. ¿No han oído decir a los protestantes que adoramos a las imágenes? Mentira.
entonces son mentirosos. Dicen, la cruz es maldita. Mentira. Que me den un capítulo y versículo que diga que la cruz es maldita. Pero que no me digan, maldito el que muere en la cruz, que es totalmente distinto. Dicen, la cruz es señal de muerte. Mentira. Eso no lo dice la Biblia. También dicen, el Papa es la bestia, el anticristo. Mentira. ¿Dónde dice la Biblia eso? Entonces, con razón podemos decir que son mentirosos y son guiados por el infame. Hermanos católicos, a nosotros no nos debe importar que en el culto de los evangélicos canten y alaben con más sentimientos a Dios, que salten y bailen en sus cultos. A nosotros lo que nos debe importar es qué doctrina tienen y predican. El católico debe saber que el diablo engaña con la doctrina. Entonces, cuando lleguen a sus casas, no deben atender a los evangélicos que traen otras doctrinas. Seguimos, profe. Dicen, no se confiesen con un hombre pecador. Además, un hombre no tiene el poder para perdonar pecados. Doctrina diabólica. Jesús envió a sus apóstoles con el poder para perdonar los pecados, pero a los que se arrepientan y se confiesen. Dicen, por la hostia, eso no es el cuerpo de Cristo, es solo un símbolo. Por lo tanto, nosotros lo realizamos con galletitas y jugos de uva. Estamos simbolizando la cena del Señor, dicen. Mentira. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Al que miente se le llama mentiroso. Seguimos con Efesios capítulo 3, del 20 al 21. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él, a Dios, se le da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. ¿Escucharon, hermanos? A Dios se le da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Y vamos a ver hasta cuándo. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Los hermanos mentirosos dicen, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, no en la Iglesia. La Iglesia no salva. La Iglesia no sirve para nada. Dios no tiene iglesia. Mentirosos. Primer punto, descubrimos que el Dios vivo tiene una iglesia. En Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia tiene jerarquías. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Ser obispo requiere ciertas cualidades y capacidades, pues en eso pues es un cargo muy digno que conlleva una gran responsabilidad. Ser como Cristo, cabeza de la iglesia. Que sepa gobernar su propia casa. Así también saber gobernar a su iglesia. Y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. O sea, a sus fieles bien evangelizados y que cumplan con lo que la iglesia enseña. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Debe ser como un buen padre, como el Papa, que significa padre, para los que componen la iglesia. El Papa, en primer lugar, es un obispo que fue nombrado o elegido como Papa. Primera carta de Timoteo 4 dice, no descuiden el don espiritual que recibiste, no descuides el don espiritual
que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. En segundo lugar vemos que están los presbíteros, que serían en la actualidad como los curas o sacerdotes, que recibieron el sacramento del orden sagrado, que sería igual a la imposición de las manos en tiempo de los apóstoles. De esa forma se le nombraba apóstoles o enviados. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, habla de los diáconos. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados y en el uso del vino, y que no busquen dinero mal ganado, que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Por lo tanto, nos damos cuenta que la iglesia tiene su jerarquía. Es decir, la iglesia la gobierna el Papa. Luego están en orden jerárquico los obispos, los presbíteros, que son los curas, y los diáconos. Apacentar significa dar pasto, dar comida, alimentar también a las ovejas. ¿Se acuerdan que en la segunda vez le dijo, cuida de mis ovejas? Primero cuidarlas y luego alimentarlas. En conclusión, debemos decir que existe una iglesia, una sola iglesia, que fue un proyecto de Dios desde antes para la salvación de los hombres. La iglesia salva, y que esa iglesia de Dios la puso para que nos alimentara con la palabra y nos cuidara de falsos profetas que nos quisieran engañar con doctrinas que no son las verdaderas. Hermanos, con esto concluimos con esta enseñanza sobre la iglesia católica. La iglesia católica. Nos vemos el próximo viernes. Muy buenas tardes. Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay.